hemos hablado de 3 áreas. Hemos hablado de que los cristianos nunca deberíamos de estacionarnos en el pasado. Nunca deberíamos de estar viviendo estacionados en el pasado, número 1. Lo segundo que vimos fue en las ofensas. Yo he ofendido, la gente me ha ofendido, pero no podemos vivir estacionados en esas ofensas. Y número 3, hablamos la semana pasada de no estacionarnos en la duda, en las dudas, sino confiar en Dios para todo en nuestra vida. Hoy entonces nos convoca el cuarto tema de prohibido estacionar. Vamos a hablar de prohibido estacionar en las debilidades. Cuando hablamos de debilidades, de seguro todos estamos en esta lista. Hoy creo que nadie se escapa de ese mensaje, porque yo me pregunto, ¿habrá alguien que no se confronte con sus debilidades de vez en cuando? Me pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que haya superado completamente sus debilidades? Que hoy pueda decir, desde que yo tengo Cristo en mi corazón, ya no pequé más. Desde que tengo Cristo en mi corazón, ya no soy tentado. ¿Habrá alguien así? Yo creo que todo ser humano, incluyendo los hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir con nuestras debilidades y saber enfrentarlas en forma correcta, desde la perspectiva de Dios y su santa palabra, desde la perspectiva de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. El apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Dios vertió su tesoro, su gracia, la salvación en algo que se llama, la Biblia lo llama vasijas de barro. ¿Para qué? Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no viene de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el tesoro de Dios está en algo muy frágil que se llama el corazón humano. Siempre hay un pero, siempre. Y el pero del ser humano es este: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Cuál tesoro? Tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El tesoro de la gracia, de la revelación de Dios, de la comunión con Dios. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. El problema es que ¿dónde está el tesoro de Dios? En vasos de barro. Y ese vaso de barro es usted y soy yo. Esas personas frágiles que cometemos errores, que pecamos, que a veces nos alejamos de Dios y saber haciéndolo bien no lo hacemos. Somos esas vasijas de barro. La pregunta es, ¿qué pasa cuando olvidamos que somos vasos de barro? Cuando dejamos y nos olvidamos de que somos vasos de barro, es cuando dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de servir a Dios. Todas nuestras equivocaciones, todos nuestros yerros, nuestras caídas, nuestros deslices siempre van a estar vinculados con la pérdida de conciencia de que usted y yo somos vasos de barro. Es decir, con la pérdida de la conciencia de que somos débiles, entra el pecado. Porque entonces yo digo, no es necesario que vaya todos los fines de semana a la iglesia. ¿Para qué? No es necesario de que yo lea la Biblia todos los días. ¿Para qué? No es necesario de que yo ore siempre. No es necesario de que Y comenzamos a ignorar que el tesoro de Dios está en vasos muy frágiles. Los cristianos generalmente solemos decir, tengamos cuidado con el diablo, hermanos. Tengamos cuidado con el mundo. Y es cierto, pero también tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos, de lo que somos, porque somos un riesgo andando. Por donde quiera que vamos, llevamos con nosotros mismos nuestras debilidades. Llevamos nuestras debilidades al trabajo, las llevamos a nuestras decisiones, las llevamos en el manejo del dinero, en nuestras relaciones interpersonales, en el manejo de nuestra sexualidad y en cualquier aspecto de nuestra vida siempre llevamos nuestras debilidades. Son ese pero de la vida humana. Son ese pero con el que tenemos que aprender a vivir. Pero lo que sí podemos hacer es tener prohibido estacionarnos en esas debilidades. Tener prohibido quedarnos viviendo en ese pecado, en ese error, sino levantarnos, arrepentirnos y seguir adelante. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos
de personajes extraordinarios que también eran vasos de barro, personas frágiles, que también tenían sus errores, también tenían sus pecados, y aún así Dios los usó. Tres personajes que mostraron debilidad en sus vidas. Número uno, anótelo en el renglón en blanco del bosquejo que le entregaron. Número uno, hablemos de Noé. De Noé, pero no solamente del arca como es conocido, sino que de un Noé muy diferente tal vez que usted no ha notado en la escritura. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, dice así: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre como justo, y no solamente justo, sino que era honrado entre su gente, y siempre anduvo fielmente con Dios. Extraordinario hombre Noé. Aquí encontramos casi rasgos celestiales, diría yo. En la Reina Valera me gusta cómo lo dice. En la Reina Valera del 60 dice que Noé era un varón justo. Si hay algo difícil de alcanzar en la vida, es la justicia en los actos del ser humano. Cuesta mucho encontrar a alguien que sea justo, pero la Biblia dice que Noé era un varón justo. Cuando a uno le piden una recomendación, a mí a cada rato me dicen: ¿usted conoce a fulano? ¿Cómo es? ¿Me lo recomienda? Y uno dice: bueno, es una buena persona, es amable, es muy sincera. Pero decir de una persona que es justa es muy complicado, no es tan fácil. Y la Biblia dice: Noé era justo. También en la Reina Valera del 60 dice en este mismo verso que él era perfecto en todas sus generaciones. Perfecto, válgame Dios, un hombre perfecto en sus generaciones. Si muchos de nosotros que hemos medio enderezado nuestro camino, ahora que estamos en Cristo y vivimos todavía en esa zozobra de que nuestros hijos no sean el árbol torcido que fuimos nosotros en nuestra juventud, creo que es muy difícil que se diga de nosotros que somos perfectos en nuestras generaciones. Pero la Biblia de Noé sí lo menciona. Él fue perfecto en sus generaciones. Al final de ese texto dice que siempre anduvo fielmente con Dios. Siempre anduvo fielmente con Dios. Volviendo al texto del Reina Valera. El Reina Valera, si alguien lo tiene, ¿qué dice ahí al final? Con Dios caminó Noé. Interesante esa forma de expresarlo en esa versión de la Biblia. Dice: con Dios caminó Noé. Los creyentes decimos por lo general: el Señor me ha respaldado, el Señor me ha ayudado en esto o en lo otro, el Señor a mí me ha acompañado, dando la idea de que es Dios quien desciende a nosotros, de que es Dios que baja de nivel para caminar con nosotros. Pero lo que está diciendo este verso no es que Dios caminó con Noé, sino que Noé caminó con Dios, lo cual no es lo mismo. De hecho, yo puedo decir que Dios ha caminado conmigo, y lo ha hecho a pesar de todos los obstáculos que he puesto en el camino. Pero yo no me atrevo a decir a esas alturas del partido que yo he caminado con Dios en este contexto de lo que está diciendo la Biblia acerca de Noé. Noé era un tremendo personaje, un hombre justo. Vean el verso 18 del capítulo 6. Ahí se dice: pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. Alguien me preguntó anoche: pastor, ¿y la suegra? ¿Entraría en el arca la suegra? No sé. Tengo mi teoría. No sé, pero entró mucha gente. La cuestión es que ciertamente Noé era muy apreciado a los ojos del cielo, tanto que Dios hace un pacto con él para preservar en el arca a sus generaciones. Vamos a Génesis 7, versículo 1. Dice así:
El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia. Y las suegras dicen: amén. Ahí está. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres, ojo, esto es sorprendente, tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Yo me imagino los ojos de Dios escudriñando todos los seres humanos. Y usted no, usted no, usted no tampoco. Este sí, este que está aquí, este me gusta. Él sí es un hombre justo, íntegro. El resumen hasta ahora es que Noé es un varón justo, perfecto, caminó con Dios, alguien con quien Dios establece un pacto, alguien visto justo delante de su generación. Tremendo personaje este Noé. Veamos un retrato más completo de su persona. Génesis 9:1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Esto es lo que Dios le dice a Noé. Es una bendición. Es impresionante también. Esto es lo que yo quisiera que Dios diga de mí en algún momento de mi vida. A mí me encantaría que Dios dijera: Dios bendijo a Rudy, bendijo a sus hijos y bendijo a sus nietos. Pero Noé, a pesar de todo lo que hemos leído, no era un perfecto. No era perfecto porque todos tenemos un pero. ¿Recuerda el pero de Corintios? Pero el tesoro de Dios está en vasos de barro. Y Noé también era una vasija de barro. Un día ocurrió la tragedia. Un día Noé sucumbió ante su debilidad. Leámosla, Génesis 9:21. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Imagínese el cuadro. En la Reina Valera dice que se quedó desnudo en el centro de la tienda. Quiere decir que no estaba desnudo en el cuarto. Quiere decir que después de ese cumpleaños que había, yo no sé qué fiestón había ahí, pero había un fiestón ahí. Él se pasó de vino, se embriagó, se emborrachó, se quitó la ropa, quedó desnudo en la sala. En la noche, cuando llegó la familia, lo vieron sus hijos, sus hijas. No vean al abuelo, hijos, no vean al abuelo. Era el abuelo desnudo ahí. El hombre que era justo, el hombre que era íntegro, el hombre que había sido bendecido, ahora lo encontramos desnudo, borracho en su casa. Terrible. El mismo hombre que versos atrás decíamos con asombro: tremendo personaje. Génesis 9, del 28 al 29. Vamos a ver qué ocurre después con este hombre. Después del diluvio, Noé vivió. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. ¿Sabe lo que significa ese texto? Que después de nuestros fracasos, después de nuestras debilidades, después de nuestras experiencias más decepcionantes, todavía hay esperanza. A pesar de nuestro pecado, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se levanta, cuando una persona vuelve a casa, hay esperanza todavía. Noé, después de su borrachera, Noé, después de su desnudez, dice la Biblia que vivió 350 años, un total de 950, y murió. La razón, ¿sabe cuál es? Es simple. La razón es muy simple. La historia bíblica y el propósito divino no se detienen en la debilidad humana. Y resulta hermoso, en verdad, ver cómo Noé no se estacionó en su debilidad con el alcohol, sino que siguió adelante, volvió a encontrarse con el propósito de Dios de su vida. Cuando Dios cumplió todo su plan con Noé, Dios se lo llevó a su gloria. Es lindo, es esperanzador reconocer en esta mañana
que si nosotros no nos estacionamos en una debilidad, sino que nos levantamos, nos arrepentimos, nos consagramos, hay mucha vida por delante. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza por delante. Noé es un gran ejemplo de esto. Veamos el segundo, el profeta Elías. El profeta Elías, otro hombre de Dios, él también exhibió su debilidad. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Santiago, capítulo 5, específicamente en el verso 17, que dice así: Elías era un hombre ¿con qué? Con debilidades como las nuestras, como los que estamos aquí. ¿Alguien acá tiene debilidades? Bueno, Elías era como usted, como el profeta Elías era usted, con sus debilidades, con las mías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Este profeta, cuyos milagros solo tienen paralelo con los milagros de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en los milagros de Jesús se ve el poder manifestado de Dios sobre los elementos de la naturaleza. Hay un grandísimo paralelismo entre los milagros del profeta Elías y los que hizo Jesucristo en la tierra. Él es el profeta Elías. Es interesante cómo lo plantea la Reina Valera del 60, este versículo. En la Reina Valera dice que Elías era un hombre sujeto, usa la palabra sujeto, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Me llama la atención esa palabra que se usa ahí, sujeto a. Elías era un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero sujeto a. Quiere decir que todo el tiempo, aun cuando Dios obró milagros portentosos por medio de él, Elías estuvo ligado a su debilidad. Pero lo más maravilloso es que él hacía algo. Él dice: Dios, tengo una debilidad, pero para no estacionarme en la debilidad, lo que yo hago es que ¿qué hace uno cuando uno tiene una debilidad? ¿Qué es lo que hace un cristiano? Para no quedarse estacionado en el pecado ahí. Lo que él hizo, lo tiene al frente, dice: con fervor oró. Elías dijo: aquí es orando fervientemente. ¿Sabe qué significa esto? Que usted y yo podemos superar nuestra debilidad y remontarnos en la oración ferviente para que cosas maravillosas sucedan, y cosas maravillosas sucederán. Por eso es que hace 7 años nos reunimos aquí en las madrugadas a orar. Por eso hay gente que dice: ay, pastor, qué bueno que usted es un pastor de oración, que viene todas las madrugadas a orar. Y yo por dentro, si supiera, yo no es que soy de oración. ¿Acaso yo me acuesto muy tarde todos los días estudiando, leyendo, medianoche, 1 de la mañana? Yo no soy madrugador, pero a las 6 de la mañana estoy acá. ¿Por qué? Porque me urge, porque lo necesito, porque tengo debilidades. ¿Usted ora por mí? Yo sí por usted, que Dios lo bendiga. ¿Usted ora por mí? Usted debe orar mucho por el pastor, debe orar mucho por el cuerpo pastoral. Le voy a decir por qué. Porque hay debilidades nuestras, y para que usted se asuste, hay cosas que a uno le pasan por la mente, estupideces, tentaciones. Y para que usted se asuste, le voy a decir cuáles. Las debilidades de un pastor, los pensamientos que a veces le pasan a uno, son los mismos pensamientos que a usted le pasan por la mente. Ahí se asustó, ¿verdad? Sí, esos mismos. Los mismos tentaciones que usted tiene, las mismas las tengo yo, las tenemos en el equipo pastoral. Por eso necesitamos que orar fervientemente. El jueves, ¿qué fecha es jueves? Jueves 1 de febrero. Y febrero es mes de oración a las 6 de la mañana. Los invitamos a estos 28 reuniones de oración de 6 a 7 de la mañana. Amigos, no complazca su debilidad, complazca su vida de oración. Tal vez cuando Santiago escribió su descripción de un Elías con debilidades como las suyas y las mías, tal vez es porque Santiago estaba pensando
en aquella historia en el Antiguo Testamento que se habla de Elías. Primero de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4. ¿Lo recuerda? Este hombre le había cortado la cabeza a 450 sacerdotes de Baal. Un solo hombre con el poder de Dios venció a toda esta gente. Hizo descender fuego del cielo. Y después una mujer le manda un WhatsApp y le dice: si usted no sale en 24 horas te mato, tu cabeza va a ser arrancada. Y comenzó Elías, ese hombre de Dios fuerte, valiente, a experimentar ¿qué? Miedo, debilidad. Ve lo que dice el texto. Elías se asustó. Es que cuando hay tentaciones uno se asusta y huyó. Hay gente que quiere huir de su matrimonio, quiere dejar botado a la esposa, al esposo. No quiere enfrentar como hombre o como mujer, no quiere dialogar, no quiere ni a consejería, no quiere ponerle en su relación matrimonial. Simplemente se asusta, huye con la querida, huye con alguien para ponerse ¿a qué? A salvo. Es lo lógico del ser humano. Cuando uno siente que hay una tentación, uno quiere ponerse a salvo. Entonces el trabajo se puso terrible, tu jefe te está exigiendo mucho, las metas son muy altas y usted, en lugar de ser humilde, de capacitarse, usted huye. Hay debilidad ahí. Todo esto es parte del ser humano, es normal. Aquí en Primero Reyes vemos a un Elías muy parecido a nosotros. Cuando llegó Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Y noten el verso 4: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y dijo: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuáles son las pasiones semejantes a las nuestras que habló Santiago en el capítulo 5 acerca de Elías? ¿Cuáles son? Aquí veo una: huir, le acabo de hablar. Es la respuesta instintiva de supervivencia ante el peligro. En el verso 3 dice: viendo el peligro, se levantó, corrió para salvar su vida. Amigos, ¿cómo cambia uno frente al peligro? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia uno frente a la tentación, frente a la amenaza? Uno corre, escapa del peligro y de la amenaza. El miércoles pasado fue muy complicado para mí. Teníamos aquí el foro cívico organizado. Para organizar un foro cívico y que todos los candidatos a diputados te confirmen a venir a una iglesia, a un foro, es complicadísimo. Es un trabajo, una perseguidera, correos van, llamadas. Héctor hizo una labor impresionante y se encargó de todo esto. Teníamos todo confirmado, una mesa larga, todo bien colocado. La transmisión en vivo ha llegado a más de 6,000 reproducciones ya, más de casi 400 preguntas en Facebook. Fue todo un éxito. Gente que jamás pondría un pie en una iglesia estuvo aquí en nuestra comunidad, en el foro cívico. Eso es lo que se ve. La foto del Facebook es lo que dice: qué bonito, gloria a Dios. Pero el miércoles a las 3 de la tarde me empieza el WhatsApp a sonar, a sonar, a sonar. La noticia de Colombia, la noticia de Radio Monumental, noticia de última hora, la ley mordaza que le están poniendo el pueblo evangélico, el pueblo católico. Ahora resulta que el Tribunal Supremo de Elecciones ese miércoles dice que los pastores y los curas tenemos prohibido animar a la gente a ir a votar, que no podemos ni siquiera orar pidiendo que Dios ilumine al pueblo de Dios. Y empiezo a ver una persecución terrible. Yo tengo muy claro lo que dice la Constitución política, que yo como clérigo, yo no puedo inducir el voto a usted. Yo nunca, y siempre he respetado esto, nunca le he dicho de un púlpito por quién debe de votar y por quién no. Eso no se debe de hacer. Y siempre lo hemos enmarcado un cuadro de respeto, foro cívico. Escuchen a todo el mundo, elija usted que es inteligente, elija. Pero ahora, el miércoles, nos encontramos con esa noticia donde dice que ahora no podemos usar ni siquiera los templos, que nadie puede ir a un templo a discutir de esto ni hablar de civismo, nada. Y nosotros con esta invitación, de pronto empiezan las llamadas, empieza un candidato a llamar a decir que si se habíamos suspendido, que qué vamos a hacer, que qué va a pasar. Empieza todo el mundo, los abogados, yo llamar al abogado de la FABA, llamar a la Alianza Evangélica, qué pasa, qué ocurre.
Hubo un momento bien complicado. Suspendemos. Me llama uno de los candidatos y me dice: Rudy, sabemos lo que está pasando, si quiere cancela, cancela. No hay ningún problema, porque eso se le puede venir un problema. Mañana puedes tener las noticias a primera hora en tu oficina. Esto es inconstitucional lo que están haciendo ellos. Vamos a pelearlo, ya hay una moción interpuesta, pero mientras se arregla y todo, mejor, no sé si se quiere jugársela, no sé. Y yo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo el mundo convocado, todo. Me fui a la oficina a orar. Eran momentos de debilidad, donde mi mano derecha temblaba, como nunca antes temblaba. Sentí una persecución. Dios, ¿qué hago? Yo quiero ser obediente a las leyes del país. No estoy haciendo nada en contra de la Constitución. Esto no está bien. Yo sé que estoy en vivo y estoy siendo grabado, así que utilizo con mucho cuidado cada palabra y la peso de lo que estoy diciendo. Y oré y le pedí sabiduría al Señor. Y Dios me dijo: has predicado tantas veces que son momentos para que la iglesia sea valiente, para que la iglesia no tenga miedo, para que la iglesia levante los principios y valores del reino. No seas cobarde, hágalo. Y yo, ok, Dios, ok. Me fui otra vez, ahí estaban los pastores y vamos por adelante. El abogado me dijo: Rudy, no hay ningún problema, usted no está infringiendo nada. Ok, ya consulté a los abogados, me dijeron: no hay problema, no voy a ir encarcelado, ¿verdad? Bueno, démosle. Me llamó otro candidato y dijo: no, mis órdenes, mis superiores me dijeron que no me presentara ahí. No puedo presentarme porque es un templo. Digo, pero lo que está diciendo esta nueva ley es para mí o para un cura, no es para usted. Soy yo quien me meto en problemas. No, yo no voy. Bueno, no me importa, yo tenía un colerón ahí, no me importa, tenemos su mesita lista, ahí está su nombre, ahí está su comidita, usted está invitado. Si no quiere venir, no venga. De por sí ahorita necesitamos a un liderazgo social valiente, y por usted no votaría. Cinco minutos antes de iniciar, llegó. Cuando se dio cuenta que miles en Facebook, cuando se dio cuenta que un montón de gente acá, que venían buses, venían vecinos, venía con diputados, venía con todo, y vino. Hay momentos complicados. ¿Cómo cambia uno frente al peligro o la amenaza? Uno siente ganas de correr, de escapar del peligro, de la amenaza. También en este texto yo veo la otra tentación, el deseo de sucumbir a las ideas autodestructivas, a las ideas de suicidio del profeta Elías. ¿Valdrá la pena servirte, Dios? ¿Valdrá la pena seguir viviendo? Mátame. En lo personal, yo puedo testificar que Dios me ha usado cuando más destruido he estado. Cuando más destruido me he sentido es cuando Dios más me ha usado. Tengo aquí en la iglesia gente que yo fui su pastor desde jóvenes, ¿verdad? Y recuerdan ese trago amargo. En 1999 fui acusado por dos jóvenes en mi iglesia. Me dieron 3 jóvenes para pastorear. Dios hizo algo maravilloso en esa pastoral juvenil y crecimos hasta ser 90 personas. Pero la iglesia era de 110, 120, 90 eran jóvenes. Dios estaba ahí, era el cielo y la tierra. Yo me habían ordenado como pastor de jóvenes a los 17 años en la denominación bautista. Y ya era 2 años después y Dios estaba haciendo cosas lindas. Pero 2 jóvenes me acusaron con mi pastor de que yo era ineficaz como pastor por 3 cosas. Una, que era un gran orgulloso. 2, que era un gran autoritario. Y 3, que no amo a la juventud. Las 3 cosas me hirieron en el alma, porque yo decía: Dios mío, orgulloso. Trato de saludarlos, o sea, Dios mío, no tengo que defenderme nada de esto, pero orgulloso, autoritario cuando trabajamos en equipo, cuando soy de consenso, siempre Dios me ha enseñado a hacer eso. Falto de amor por la juventud. Dios, ¿qué está pasando? Fueron momentos muy complicados el año 99. Pensé en largarme del ministerio. De por sí dije yo: ya he servido a Dios por 10 años.
Desde los 12 tocando el piano. Ahora tengo 22 años. Señor, suficiente. Me voy a dedicar de lleno a la odontología. De por sí, ahí dejo a todo el mundo con la hoja abierta. Y pagan mejor. Pero de ese gran dolor, de esas lágrimas, de ese sufrimiento, surgió hace 18 años el Teatro Holly. Y ya llevamos 18 años y ahora vemos a la nueva generación yendo a Holly, México, saliendo del país. En lo personal, lo repito, puedo testificar que Dios lo usa a uno cuando más destruido uno está. Pero uno no puede estacionarse en esta debilidad. Número 3 y último personaje en este día, el apóstol Pablo. Pablo el apóstol. Vamos a ver qué dice la Biblia, cómo Pablo abre su corazón para hablar de su propia debilidad. Pero no hablamos de cualquier persona, estoy hablando del escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, del gran apóstol. ¿Qué fue lo que escribió? Romanos capítulo 7 en adelante. Él dijo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino, ojo, el pecado que habita en mí. El gran apóstol tiene un pecado que habita en él. Siga leyendo. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Quedémonos en este momento. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amigos, el gran apóstol está diciendo que él tiene una debilidad, que él lucha todos los días, como usted y como yo. Tiene una debilidad espiritual. No es aquel que nunca peca, que es inmaculado. Aquí en la iglesia es muy fácil. Hay gente que sostiene la Biblia así con toques evangélicos y todo, ¿verdad? Aquí es muy fácil. Entonces estamos de alabanza y hacer el toque 1 o la 2, lo que sea. Aquí es muy fácil poner cara de santurrón. Pero el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre íntegro, comienza a contarnos que él tiene una debilidad. Sigamos, por favor, verso 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y bien enojado dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo? El final de la historia, de lo que él está diciendo en el capítulo 7, el final está en el capítulo 8, léalo en su casa, donde él dice: no me estaciono en mi debilidad, Cristo me ayuda, Cristo me fortalece, en Cristo soy más que vencedor, en Cristo me lleno, sigo adelante a pesar de mi debilidad. Este es Pablo. ¿Quiere usted no estacionarse en sus debilidades? Le voy a dar un consejo en esta mañana, leámoslo. El consejo es este: tomemos plena conciencia de nuestras debilidades. Tomemos plena conciencia de nuestras debilidades. Este es un mensaje muy poco evangélico, ¿verdad? Donde vivimos en un mundo de gloria a Dios, aleluya, en victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria, ¿cómo más dicen? Bendecido, prosperado, en victoria, siempre, qué bueno. No todos, no todos. Uno tiene conciencia también de nuestras debilidades. Pobre de aquel que se miente a sí mismo con respecto a su debilidad. ¿Sabe cuándo inicia el pecado? ¿Sabe cuándo? Cuando nos mentimos a nosotros mismos. ¿Sabe cuándo el pecado llega a dominarnos? Cuando no nos decimos la verdad. Es vital que aprendamos a reconocer nuestra flaqueza, tal como lo hizo el rey David cuando fue acusado por su conciencia ante la reprensión del profeta. ¿Recuerda? Lo vimos hace 15 días. El profeta Natán le dice: rey, usted asesinó, usted es un adúltero.
Y en 2 de Samuel, el capítulo 12, en el versículo 13, dice el rey David: he pecado, pequé contra Jehová, y tuvo conciencia de su pecado. Amigos, es que es muy fácil estar escuchando un mensaje aquí de debilidades y usted dijo: qué buen mensaje como para mi esposo, qué buen mensaje como para mis hijos. Voy a escribir que lo busque en YouTube, está buenísimo, lo voy a postear para otros. Es muy fácil diagnosticar la debilidad ajena, pero qué difícil es diagnosticar la debilidad propia. Mateo capítulo 7, del 3 al 4 dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Voy a otra historia. El hijo pródigo. Muchas veces los predicadores juzgamos tan mal al hijo de la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, 16 y 17. Este hombre con esta debilidad se gastó el dinero en el casino, con las prostitutas, en guaro, con malos amigos, se gastó la herencia y dice: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, ¿qué dice? Ese es el principio de la libertad, el principio de la liberación, para no quedarme en el fango de mis debilidades. Por fin recapacitó. En otra versión dice: volvió en sí. Y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Él decide, este muchacho, enfrentar sus debilidades y sus malas decisiones. Es una verdadera tragedia, amigos, que se cauterice nuestra conciencia, que se endurezca. ¿Cuántas veces quien duerme a nuestro lado, ha intentado hacernos volver a la conciencia sin que nosotros lo queramos admitir? Y nuestro cónyuge nos dice: no he vuelto a orar. Y nuestro cónyuge nos dice: estás mal. No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tu hijo adolescente te ha estado diciendo: papá, ¿por qué no volvimos a la iglesia? Papá, ¿por qué no vamos los miércoles? Papá, ¿por qué no oras en la casa? Papá, ¿por qué aquí no se lee la Biblia? Papá, ¿por qué estás diferente? ¿Por qué vienes hasta la noche trabajando? ¿Por qué ya se te ven los ojos diferentes? Papá, ¿hay algo malo? No, todo está bien, hijo, todo está bien. ¿Cuántas veces se lo dijo su pastor o consejero de su iglesia? Pero usted se resistió a aceptarlo. Y usted dijo: no me parece, no estoy de acuerdo, él no es quien para decirme nada. Hoy quiero que vengamos al altar con la actitud del Salmo 51. El rey David, léalo conmigo, en el Salmo 51, después de su pecado acérrimo, en el versículo 3 dijo: yo reconozco, léalo conmigo, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Nos ponemos de pie, por favor.